Buenas tardes, queridos estudiantes de Terapia Manual 1. Vamos a continuar con la clase de cadenas miofaciales. Anteriormente habíamos visto ya un autor que era Fernando Queipo, quien trabaja mucho con RPG y él tiene su propia metodología, digamos, y su propia teoría. Hablábamos de dos cadenas profundas, dos cadenas superficiales y dos cadenas laterales. Ahora vamos a pasar a estudiar otro autor que tal vez nos va a hacer ver inclusive un poco más a profundidad las cadenas miofaciales. Este autor es John Myers, ¿ya? Entonces, quien habla de vías o meridianos miofaciales. En realidad son cadenas miofaciales. También en algún momento él habla de hilos. ¿Sí? Se está refiriendo a lo mismo, exactamente a lo mismo que hemos visto anteriormente, pero vamos a ver que considera de diferentes formas, digamos, hay otras líneas, otros hilos que seguir respecto a estas cadenas. Pero para ello tenemos que hablar de reglas y directrices que él nos propone. Primero habla de dirección y profundidad. Déjenme sacar el puntero un momentito. Bien, entonces primero habla de dirección y profundidad. Les decía, ¿a qué se refiere con esto? Entonces, a que se debe seguir el hilo del tejido conjuntivo manteniendo una dirección más o menos constante, sin saltar planos y sin cruzar a través de planos faciales interpuestos. Es decir, él ya habla de terapia. O sea, desde acá ya nos está hablando también de todas las estrategias que vamos a realizar en las terapias. Entonces, por lo tanto, nos indica que debemos seguir ese hilo de tejido conjuntivo. Inclusive muchas veces dice que la persona que está estudiando este método, entonces puede hacer su propio hilo, siguiendo obviamente todo lo que es tejido conjuntivo y toda la parte miofacial en realidad. Primero, después tenemos lo que son las paradas o inserciones. Esto quiere decir que debemos identificar nuevamente, ¿no? Entonces las paradas o las inserciones, ya entonces de estas cadenas, ¿sí? Entonces, ¿dónde se van a fijar? ¿Dónde van estas cadenas? ¿No? Entonces, eso es importantísimo que determinemos y sepamos para cada cadena. Después tenemos los intercambiadores y plataformas de giro. Acá habla que estas vías convergen y divergen en intercambiadores y en ocasiones hay lo que se llaman las plataformas de giro. Tal vez vamos a entender bien esto cuando veamos ya las cadenas. Una plataforma de giro, por ejemplo, es donde se encuentran o se van a cruzar muchos vectores de fuerzas miofaciales. Puede ser el pubis, puede ser la espina ilíaca anterosuperior o el pubis, donde vamos a encontrar este entrecruzamiento de muchas cadenas, ¿ya? Entonces, y esto justamente se llaman plataformas de giro. Como les decía, vamos a estudiar esto con algunos tipos de cadena y vamos a ver específicamente qué son. Por último, tenemos lo que son músculos express y locales. ¿A qué se refiere con esto? Habla de músculos poliarticulares. Los músculos poliarticulares los va a denominar express y va a denominar a los músculos monoarticulares subyacentes de estos, o sea, es decir, a los que estén por abajo de estos músculos, ya va a llamar locales, los va a llamar locales. Esto es muy importante cuando hablamos en el tratamiento de las cadenas, ¿sí? Porque en este tratamiento se debe buscar, debe ubicar a los músculos monoarticulares subyacentes, es decir, a estos, ¿sí? Porque estos van a determinar justamente la afección a la acción de la línea, ¿ya? Entonces, esto vamos a tomar muy en cuenta. Les decía entonces, todas estas reglas y directrices ya están fijadas para las estrategias de tratamiento. Continuamos. Bien, dentro de lo que son los tipos de cadena o vías miofaciales según Meyers, tenemos diferentes tipos de vías miofaciales que no todas están representadas acá. ¿Ya? Entonces hay algunas más todavía que no están dibujadas acá. Pero hablaremos de una línea posterior dorsal, hablaremos de una línea frontal superficial,
hablaremos de una línea lateral, hablaremos de una línea espiral, hablaremos de líneas del brazo, hablaremos de líneas funcionales, ¿sí? Y hay una línea más que se llama la línea frontal profunda. Entonces, todos estos tipos de líneas o vías miofaciales los vamos a ir estudiando poco a poco, o una por una, ¿ya? Vamos a entrar a lo que es la vía posterior superficial. Esta es nuestra primera vía que vamos a estudiar. Esta vía posterior superficial prácticamente nos va a unir la fascia plantar, ¿sí?, con la fascia del cuero cabelludo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va desde la fascia plantar, va por el miembro inferior por la parte posterior, va hacia el sacro, del sacro a la columna vertebral, posteriormente a todo lo que es la aponeurosis, llegando hasta la parte frontal. ¿Sí? Entonces toda esta fascia. La vía posterior superficial, entonces, tiene que tomar en cuenta, es decir, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que son tanto las paradas óseas y las vías miofaciales. Habíamos hablado que una de sus reglas y directrices justamente era que teníamos que saber, ¿no?, ubicar dónde están estas paradas óseas para que podamos determinar las vías miofaciales. En este caso vamos a ir en este sentido, ¿sí? Les decía desde el pie, desde la fascia plantar hacia la cabeza, ¿no? Entonces fíjense que dentro de las paradas óseas tenemos la cara plantar de las falanges distales de los dedos de los pies, ¿sí? Tenemos todo lo que es la fascia plantar. Esto va a subir y va a ir hacia el calcáneo. Posteriormente tenemos otra parada ósea que son los cóndilos femorales. Sigue subiendo hacia la tuberosidad isquiática, luego hacia el sacro, posteriormente a la cresta occipital y arco superciliar del hueso frontal, ¿no? Entonces vale decir nuevamente, entonces en estas paradas tenemos la cara plantar de las falanges, ¿sí? Después tenemos al calcáneo, ya, entonces en el talón. Luego vamos subiendo y vamos a ir hacia los cóndilos femorales, a la tuberosidad isquiática, sacro, cresta occipital y arco superciliar, ¿no? Entonces acá. Entonces esas son nuestras paradas y nuestras vías miofaciales van a ser la fascia plantar también y flexores cortos de los dedos de los pies. Va a ir por los gemelos, va a ir por los músculos isquiotibiales, luego a un ligamento que se llama sacrotuberoso, luego a la fascia toracolumbar y todos los músculos erectores de la columna vertebral, ya, entonces para luego ir hacia la galea aponeurótica, ¿sí?, y toda la fascia epicraneal. Ya, entonces tenemos ya determinadas tanto nuestras paradas óseas como las vías miofaciales. Si nos damos cuenta, esta cadena es muy parecida a la cadena miofacial posterior superficial, cuando hablábamos de la anterior versión. Entonces un acortamiento de esta cadena, entonces nos va a dar justamente todo una alteración, no solamente de la columna vertebral, sino, como les decía, entonces desde el pie hasta la cabeza misma. Entonces vamos a tener todas estas líneas alteradas, ¿no?, acortadas, y eso nos va a dar obviamente la repercusión sobre el sistema locomotor. Entonces hablamos de nuestra la primera parte, ya, entonces de esta vía que está ubicada de los dedos, ya, entonces hasta el talón. Fíjense la fascia plantar, ¿no? Entonces tenemos esta fascia, ya, entonces que justamente es asiento de algún tipo de lesión, algún tipo de condición, ¿no?, como es la fascitis plantar, por ejemplo. Sí, entonces, pero en este caso no solamente es fascia, sino también tenemos ciertos músculos que están acá, si se dan cuenta. Entonces, todo esto conforma la primera parada al calcáneo, desde los dedos hasta el calcáneo, ¿no?, hasta el talón.
y posteriormente se va a dirigir desde el talón hacia la rodilla. Yo les voy a hablar en forma resumida esto porque ustedes ya van a hacer una actividad donde van a detallar ya con más exactitud, digamos, todas estas vías. Recorrido, entonces en esta vía vamos a tener desde la rodilla hasta la cadera, ¿no? Entonces tenemos justamente que habíamos llegado anteriormente hasta esta parte, hasta la parte de los cóndilos, y de la parte de los cóndilos entonces vamos a subir hacia las caderas, ¿no? Entonces, pero acá, ¿quiénes son los que van a realmente conformar parte de esta vía? O sea, en su mayor parte son los músculos isquiotibiales, ¿no? Entonces, que nos van a conformar esta cadena que va a llegar hasta la cadera. Posteriormente, vamos a hablar de un ligamento. Este ligamento, denominado como sacrotuberoso, o también llamado ligamento subcutáneo, entonces va a ir desde los isquiones hacia el sacro, ¿no? Entonces, en este caso sí tenemos pura fascia acá, ¿no? Entonces, que está continuando con esta cadena. Seguimos subiendo y tenemos obviamente que desde el sacro, ya entonces hasta la cresta occipital o suboccipital, ¿sí? Entonces va a estar formado por toda la fascia y por todos los músculos erectores de la columna. Entonces acá hay músculos, algunos que son un poco más largos, ya otros que son bastante pequeños, cortos. Pero en realidad ya sabemos que los músculos erectores están conformados por haces de pequeños músculos que van a unir ya sea espina ilíaca entre espinas ilíacas o espina ilíaca con algunas otras estructuras como son las apófisis transversas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, pero va a conformar justamente todo este bloque ya de músculos y fascia justamente que van a llegar hasta el denominado occipucio, o más bien lo denominaríamos más bien cresta ya suboccipital. Y acá también hay un ligamento, ¿ya? Entonces, que es el que se va a fijar a todo esto, a toda esta región. Por último, tenemos el último recorrido de esta vía posterior, ya que va a ir desde el occipucio hasta el arco superciliar. ¿A través de qué? A través de la galea aponeurótica y a través de todos los músculos que se encuentran acá en la galea aponeurótica. ¿Sí? Entonces acá es una entremezcla, vamos a decir así, de fascia con músculos. Acá hay músculos planos, muy delgados, que se confunden también con fascia. Entonces esto va a llegar acá, ya entonces a lo que se denomina el arco supraorbitario, podría llamarse. Ya entonces vamos a tener este último recorrido de la vía. Esta cresta supraorbitaria, entonces en realidad denominada más bien como arco superciliar del hueso frontal, si hablamos de una forma más técnica, va a ser la que va a fijar toda la cadena a esta región.